There was a bizarre story in Russellville, Arkansas today. A man who reportedly quit his job over low pay went on a shooting spree with 2 handguns. Julie Money narrowly escaped death when the suspect started firing in her office building. And the door flew open and the man shot him just point blank in the face, and then he turned and I screamed and he turned and he shot at me, and it just went past my hair. Searchers in the tiny Arkansas town of Dover this morning found the bodies of 9 missing members of the Gene Simmons family. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a 2 leyendas, a Marlene Díaz y a Arlet Galindo. Gracias por el apoyo que le dieron al canal, espero de corazón todo marche de maravilla en sus vidas, les envío un fraternal abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál ha sido el obsequio más extraño que has regalado o que te han dado? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Ronald Gene Simmons fue un exmilitar estadounidense con antecedentes de violencia y acceso íntimo no consensuado. También es un peligroso asesino en serie que acabó con la vida de 17 personas en un arrebato de locura, disparando su revólver indiscriminadamente y atrincherándose en un viejo negocio de donde era empleado. Utilizó sus propias manos para ahorcar y estrangular a algunos niños pequeños indefensos en su éxodo. Oriundo de Chicago, Illinois, Estados Unidos, Ronald Gene Simmons nace un 15 de julio de 1940 en una época de mucha tensión social y tono beligerante debido a los sucesos de la Segunda Guerra Mundial que se desarrollaba en auge. A sus 3 años, su padre sufriría un accidente cardiovascular, por lo que su madre tuvo que casarse nuevamente para subsistir económicamente y mantener a su hijo, contrayendo nupcias con el señor William D. Griffin, un ingeniero del ejército norteamericano de gran reputación y trayectoria. El oficio del padrastro de Ronald obligaba a la familia a estar constantemente en traslación, por lo que era común para ellos mudarse de domicilio cada determinado tiempo. En el año 1946 la familia viviría en Griffin, a Little Rock, capital de Arkansas. Durante un tiempo viajaron por otros estados hasta que Ronald Gene Simmons tuviera la edad suficiente para seguir las influencias de su padrastro, enlistándose al ejército norteamericano, abandonando sus estudios en la secundaria para hacerse soldado. El 15 de septiembre de 1957, con sus 17 años, Ronald Gene Simmons se enlistó en la Armada de los Estados Unidos, donde fue trasladado a una base militar en Washington para empezar con su entrenamiento. Desarrolló sus experiencias militares con entrega e interés, acatando órdenes sin rechistar y aprendiendo del lenguaje de la guerra. Allí conocería a Bersbeth Rebecca Ulibarri, alias Becky, con quien empezó a salir y a relacionarse íntimamente. Tras quedar embarazada de sus primeros hijos, casándose en Nuevo México el 9 de julio de 1960, Ronald Simmons, quien fuera un comprometido militar de oficio y trayectoria, vivió con su esposa durante 18 años en Nuevo México, desarrollando una personalidad roñosa y aislada, coqueteando con la locura en sus profundas borracheras. Allí tuvieron 7 hijos con su mujer. No obstante, la relación familiar era complicada y problemática, llena de abusos psicológicos, infidelidades y violencia doméstica de todo tipo. En el año 1979, el sargento mayor Ronald Gene Simmons pediría su baja en la Armada de los Estados Unidos, luego de años de experiencia con ellos y con la Fuerza Aérea. Sus abusos domésticos eran permitidos y silenciados por su reputación como militar, tolerado por sus colegas y subordinados.
Contaba con una reputación de hombre de guerra, por lo que era temido por todos los que lo conocieron, incluyendo los miembros de su familia. Durante más de 20 años de carrera militar, fue condecorado con honores como la Estrella de Bronce o la Cruz de Galantería de Vietnam del Sur por sus misiones como piloto. Llegó al rango de sargento mayor antes de su retiro. El 3 de abril de 1981, Ronald Gene Simmons, de 41 años, escribe una perturbadora carta para su hija, sumamente desilusionado, en donde redacta lo siguiente: «Me has destruido y has destruido mi confianza en ti. Te veré en el infierno». La gente en México que conocía al señor Simmons lo describía como un sujeto peligroso, temido por su reputación de tirano y loco, además de sus influencias militares. Solía pasar días completos bebiendo cerveza solo y encerrado en una oscura habitación de su casa, donde siempre olía terrible. Según los testimonios de sus propios hijos, fue allí, en ese lugar asqueroso, donde abusaría íntimamente de una de sus hijas, la pequeña Sheila, tal vez en repetidas ocasiones chantajeándola con palabrejas de confianza y de familia, destruyendo por completo cualquier rasgo de inocencia que residía en la pequeña. La joven incauta trató de guardar el secreto durante algún tiempo, pero su vientre no pudo silenciar el abuso y poco a poco fue notándose el embarazo. La familia entró en un escándalo y la joven demandó a su padre ante las autoridades mexicanas, quienes pusieron una orden de captura a su nombre. Sin embargo, el veterano Ronald Gene Simmons mueve sus influencias en el ejército para escapar de Cloudcroft, Nuevo México, y viaja a la ciudad de Ward en Arkansas en 1983. Se instalaría en una precaria cabaña sin acceso a luz ni a líneas telefónicas, a 10 kilómetros de Dover, la cual bautizan como la Mockingbird Hill. La propiedad estaba rodeada por una enorme cerca de 3 metros, la que oculta lo que sucedía dentro de la casa o sus alrededores. La relación de la familia continuó siendo tensa, decididos a seguir adelante en los Estados Unidos, a tener el bebé y a mantenerlo como un perturbador secreto familiar. Posteriormente, el militar Ronald Gene Simmons trabajó en una serie de empleos transitorios, donde no recibía el dinero suficiente para pagar su hogar de 7 hijos, y ahora un octavo, producto del incesto y el abuso carnal. Con el pasar del tiempo, Ronald era despedido de todos los trabajos que lograba conseguir, debido a que la noticia del abuso intrafamiliar se expandió también por los Estados Unidos, destrozando su reputación, siendo despedido hasta de su trabajo en el mercado como empacador, un 18 de diciembre de 1987. Con el pasar del tiempo, sus hijos se fueron marchando de casa, haciendo sus propias familias, aunque ayudaban a su padre exmilitar y su esposa espontáneamente con ayudas económicas, incluso habiéndolo perdonado por la injuria y el ultraje familiar. Su nieto e hijo al mismo tiempo llegaría a cumplir 3 años. Para la víspera de Navidad de 1987, Ronald Gene Simmons, sumergido en una profunda desesperación y depresión, producto de sus propios actos impulsivos y repulsivos, decide vengarse de todos los que le han hecho daño, desde sus compañeros en los trabajos que ha tenido, quienes se burlaron de él cuando fue despedido, hasta de sus familiares cercanos que lo denunciaron a la policía, arruinando su vida y su reputación, por lo que preparó para ellos una tragedia familiar como regalo de Navidad. En la madrugada del 22 de diciembre de 1987, Simmons consigue 2 armas de fuego, las cuales compra con tranquilidad en cualquier tienda de los Estados Unidos. Con ellas, asesina a tiros y sin ningún remordimiento a Becky, su esposa, Bersabe Rebecca Ulibarri,
y a su hijo mayor Gene con un revólver Ruger Single Six calibre 22. Después de disparar contra su esposa y su hijo, se dirige al cuarto de su hija Bárbara de 3 años, a quien estrangula con sus propias manos y abandona en la cuna. El tipo mete los cuerpos en una fosa común de su propia casa, la cual había ordenado cavar a su hijo unos días antes del crimen, sin darle un motivo claro del para qué del pozo. No se molestó en ordenar siquiera la escena del crimen, pues la familia estaba acostumbrada a vivir entre fuertes olores y un peculiar desorden. Loretta, de 17 años, quien jugaba fuera de la casa, también es estrangulada por su padre luego de entrar al domicilio, perturbada por el sonido de los disparos realizados por su padre. Al mediodía después de Navidad, el 26 de diciembre, como de costumbre y tradición familiar, a pesar de sus fuertes diferencias debido a los problemas con su padre, la familia había quedado para almorzar juntos y compartir un rato agradable. Días antes, Ronald Gene Simmons solo bebió cerveza y vio la televisión sentado en su sofá mientras los cuerpos de sus familiares se descomponían en una fosa común. Poco tiempo después, un auto llega a la propiedad por sorpresa, ese 26 de diciembre. Se trata de su hijo Billy y su esposa Renata, los primeros en llegar para preparar el festín navideño, un almuerzo familiar y una deliciosa cena. Llevan algunos alimentos en su coche para compartir, pero son recibidos con 2 precisos y letales disparos en la cabeza respectivamente. Luego el asesino asfixia con sus manos al bebé de la pareja, de tan solo 20 meses de edad, con una frialdad absoluta. Al poco tiempo llegaría Sheila, quien fue convencida por sus hermanos de ir en un acto de misericordia con su padre, pues ella es la hija que fue abusada desde pequeña, con quien tuvo un bebé incestuoso que es el nieto y el hijo de Ronald Gene Simmons. Al mismo tiempo, Sheila piensa quedarse solo un rato para hacer acto de presencia y largarse de ese asqueroso lugar cuanto antes, pero sus planes se frustran al ser también recibidos a tiros junto a su esposo y sus 2 hijos por su padre loco, que dispara a la cara de su esposo Dennis McNulty, llevándoselo mortalmente, y estrangula con sus propias manos a quien fuera su hija y nieta de 7 años, Sylvia Gale. Un disparo se lleva la vida de su hija Sheila, de quien abusó durante tantos años, y de su pequeño bebé de tan solo 21 meses. Michael, quien fuera hijo de Dennis McNulty, el bebé, es estrangulado por las manos de su abuelo. Posteriormente, Ronald Gene Simmons pone los cuerpos sin respuesta de sus víctimas en varias filas, los cubre con abrigos y mantas, los clasifica. Los cuerpos inertes de sus nietos están escondidos en varios de los autos de sus familiares, ahora abandonados. El resto del día, Ronald Gene Simmons la pasa viendo la televisión y tomando cerveza junto a los cuerpos de sus víctimas sin remordimiento aparente. There was a bizarre story in Russellville, Arkansas today. A man who reportedly quit his job over low pay went on a shooting spree with 2 handguns. El 28 de diciembre de 1987 por la mañana, Ronald Gene Simmons llega a Russellville, a una oficina de abogados donde trabajó. Allí, sin mediar palabra con nadie, desempunda su revólver y mata al recepcionista, también a una mujer joven llamada Kathy Kendrick. Presuntamente, Ronald Gene Simmons estuvo profundamente enamorado de la recepcionista, aunque nunca fue correspondido con sus afectos. Luego se dirigió a una oficina de uno de los trabajos temporales de los que también fue despedido y disparó contra un hombre llamado J.D. Chaffin y contra el propietario del negocio, el señor Rusty Taylor, quien pudo sobrevivir al tiroteo.
Viendo cómo moría su empleado perforado por las balas, el parricida y asesino serial el mismo día se dirige hacia otro de los establecimientos de donde fue despedido por su reputación miserable, disparando aleatoriamente a quien se cruzaba en su camino, hiriendo en su éxodo sangriento a más personas infortunadas. Finalmente, se atrincheró en el Woodline Motor Freight Company, donde hirió a una mujer y tomó de rehén a una de las secretarias, quien, aterrada por los brutales hechos, solo rogaba entre lágrimas por su vida. Ronald Jean Simmons trata de calmar a su rehén y le indica que debe estar tranquila, porque él ya había terminado con las vidas de quienes le habían hecho daño y pronto todo terminaría. Entregó su arma, su revólver Roger Single Six calibre 22, luego de ser rodeado por la policía, quienes le apuntaban indicándole su arresto. Julie Money narrowly escaped death when the suspect started firing in her office building. And the door flew open and the man shot him just point blank in the face, and then he turned and I screamed and he turned and he shot at me and it just went just past my hair. El asesino se entregó a la policía sin generar resistencia luego de que ellos le estuvieran siguiendo sus pasos desde los asesinatos a su propia familia. Ronald Jean Simmons es acusado de asesinato por 14 homicidios graves, de los cuales acepta su culpabilidad con total franqueza. Es declarado culpable por los tribunales y condenado a la pena máxima, a la pena de muerte, lo que lo llena de alegría, según manifiesta, pues esperaba con ansias ese veredicto para terminar sus días. Declara sobre su condena: para aquellos que se oponen a la pena de muerte, en mi caso particular, cualquier cosa que no sea la muerte sería un castigo cruel e inusual. Yo, Ronald Jean Simmons, quiero que se sepa que es mi deseo y mi deseo que absolutamente ninguna acción por parte de nadie se tome para apelar o cambiar de alguna manera esta sentencia. Además, se solicita respetuosamente que esta oración se ejecute sin demora. Jean Simmons fue separado de otros reclusos antes de su muerte debido a que estaba bajo amenaza por sus delitos, siendo un enemigo público para todos los que sabían de su caso, por lo que de juntarse con otros reos, probablemente sería asesinado por ellos de una manera mucho más dolorosa. El 25 de junio de 1990 muere bajo la pena capital en su método de preferencia, la inyección letal, donde lentamente fue cerrando los ojos para siempre. Nadie reclamaría su cuerpo tras morir, siendo repudiado por la mayoría de las personas que conocieron su historia. Fue enterrado en una fosa común. Hasta aquí llega el video de hoy, leyenda. Si te impactó tanto como lo hizo conmigo, déjame saber con un misterioso like. Además, si quieres hacer una pequeña donación, o si puedes hacer una pequeña donación mejor para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo de dos maneras diferentes. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allí abajo, justo al lado del botón de descargar. O también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y también en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.